Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. ¿Cómo le va a todos ustedes? Nuevamente les damos la bienvenida a Feedback. En el programa del día de hoy, primer abordaje va a ser qué es lo que está pasando en la política. Semana tras semana tienen un carácter vertiginoso. Bueno, la coalición gobernante y la coalición opositora le impretan este ritmo que pareciera no cesar nunca. La renuncia del ministro de Economía obviamente tiene fuertes connotaciones políticas. Y esas connotaciones políticas las vamos a hablar en instantes con un politólogo, y me refiero a Julián Libonati. Julián Libonati es director de la consultora 3.0. Pero mientras tanto, el derecho sigue, los derechos de la población siguen. Y todos tenemos que aprender e incursionar, fíjense con qué especialidad dentro de lo que es el derecho canábico. Y si yo le digo a todos ustedes que Manuel Belgrano hablaba de la ley de cáñamo industrial y cannabis medicinal, Manuel Belgrano, ¿sí? Que después, por distinto, y el cáñamo industrial principalmente, la riqueza que tenía. Y después vinieron las distintas aristas, prohibiciones y demás, y ahora el marco regulatorio. Por eso vamos a hablar con un abogado especialista en derecho canábico, y me refiero al doctor Juan Manuel Palomino. Y cerramos con cultura. Qué lindo, qué importante lo que es el patrimonio cultural. Y hablando de patrimonio cultural, vamos a estar con Mariela Blanco. Les dejo ahí el interrogante, pero realmente algo muy rico que buscamos acá con Feedback, esta retroalimentación y siempre cercanos a la cultura. Y ahora sí, lo estamos viendo en cámara, en pantalla. Ahí Julián Libonati, ¿cómo te va, Julián? ¿Qué tal, contás? Gustavo? Gracias por la invitación. Bueno, qué complicado, ¿eh? Cómo viene la semana, la gente, cómo está, de alguna manera. Viste que hay una sobrecomunicación y el consumidor de las noticias busca simplificar y sobresimplifica. Entonces, en esta sobrecomunicación y sobresimplificación, ¿qué le podemos decir de lo que pasó esta semana? Cada semana parece un año, ¿no? Una semana tras semana. Una velocidad importante en cuanto a las noticias y a los contextos. Sí. Sí, es cierto lo que estás mencionando. También es un contexto, una situación que tiene varias aristas. Varias aristas en el sentido de que nosotros, cuando evaluamos en la consultora 3.0, hacemos la evaluación sistemática de la opinión pública y particularmente los indicadores de opinión o registro de opinión de los ciudadanos hacia el gobierno nacional. Nosotros no estamos detectando cambios sustanciales respecto a lo que pasaba un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses o 6 meses atrás. De hecho, ¿qué significa esto? Cuando nosotros preguntamos hoy la evaluación de gestión del gobierno nacional de Alberto Fernández hoy, y se lo preguntamos un año atrás, no obtenemos o no registramos variaciones significativas. O sea, si era mala, continúa mala. Si era mala, continúa mala. Si era buena, continúa buena. Para ponerlo en contextos y en números, cuando hoy preguntamos la aprobación o rechazo de la gestión nacional, 35% de los argentinos aprueba la gestión del gobierno nacional, entre 60 o 65% rechaza la gestión del gobierno nacional. Ese mismo contorno o esa distribución era la que veíamos o percibíamos momentos previos a la elección paso del año pasado. Así que cuando evaluamos
los contornos, las distribuciones, los indicadores de la opinión pública, no estamos viendo cambios significativos. Sí hubo cambios en cuanto a la oferta política. ¿Qué es lo que está pasando en la oferta política? ¿Pero hay oferta política o es más de lo mismo con distintos formatos? Yo te diría que hubo un cambio sustancial en la oferta política. Salvo, a ver, la aparición y el crecimiento vertiginoso de Javier Milei, pero me refiero al resto de la oposición salvo Javier Milei. Yo haría un zoom en el Frente de Todos y te diría que hay un cambio sustancial en la oferta política en el sentido de que en las últimas 2 o 3 semanas Cristina Fernández de Kirchner apareció nítidamente en el escenario político. Eso es, a nuestro juicio, un cambio en la oferta política. ¿Por qué? Porque hace un mes o 2 meses atrás la vicepresidenta no era usual que aparezca en el escenario político y sí a partir de una serie de apariciones, o por lo menos actos o charlas o discursos, hoy el electorado del Frente de Todos y parte sustancial del electorado de los otros espacios políticos está percibiendo que hay una nueva oferta política o por lo menos una nueva aparición. Mira, te hago una pregunta decodificada. ¿Viste? Se habló de la lapicera. Yo te pregunto, ¿ella es la propietaria de la lapicera? A ver, si lo ponemos en números, la propietaria de los votos o de los apoyos del Frente de Todos, te diría que 2/3 de los votos del Frente de Todos, de las adhesiones del Frente de Todos, sí, de las lapiceras. Pero ahora vamos a la lapicera. No, ahora habla de acción. Y cuando habla de acción, una pregunta, pero ya lo hablamos en otra oportunidad además, si corresponde ante los medios de comunicación que hable como si fuese opositora. Hasta que renunció Martín Guzmán, renuncia Martín Guzmán y, o casualidad, se juntan, se sientan a conversar y cenan. ¿Sí? Es muy interesante tu pregunta sobre quién tiene la lapicera. Y en política, el que tiene la lapicera es el que tiene los votos, sí. Las adhesiones. En ese sentido, me parece que en el Frente de Todos, si tuviéramos que decir quién sostiene la lapicera o quién tiene la habilidad de sostener la lapicera, por lo menos Cristina Fernández de Kirchner sostiene 2/3 de esa lapicera. ¿Por qué? Porque las adhesiones están vinculadas a esas proporciones o distribuciones. Y tengo un paralelismo, fíjate que pareciera que no fuera político. ¿Qué le dice la vicepresidenta? ¿Te la presto, devolvémela la lapicera? No, yo creo que lo que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner es una estrategia adecuada para el Frente de Todos, que es plantear encuadres a la opinión pública. En los últimos años nosotros cuando evaluábamos cualitativamente la discursividad de los votantes del Frente de Todos, lo que registrábamos es que no tenían encuadres. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significa no tienen encuadres? Los votantes del Frente de Todos, cuando trataban de interpretar la realidad, cuando trataban de poner palabra o conceptos hacia aquello que estaba sucediendo, no tenían los conceptos, no tenían las palabras, no tenían las situaciones o elementos que permitían interpretar la realidad. Si sucedía o había una espiral inflacionaria, no se entendían los motivos, o por lo menos no estaban claros y homogéneos ese conjunto de motivos predicados a lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner, a mi juicio? Está planteando encuadres, está planteando interpretaciones hacia los fenómenos de la realidad social. Eso, si bien no necesariamente garantiza mayor adhesión o mayor volumen de votos, me parece que tiene la capacidad de consolidar un voto propio, por lo menos ese 30-35% del Frente de Todos. O sea, vos decís que lo consolida. Probablemente. Porque ante la opinión pública, o sea, digo la foto hasta la semana pasada. Salir a los medios y hablar como opositora, yo escuchaba, pero no tengo encuesta de opinión hecha por mí. Yo escuchaba a la gente, bueno, ya es la verdad, que hable como opositor integrando a la coalición gobernante me hace ruido. Bueno, te tiro un dato. Dale. En el discurso, creo que hace 2 semanas anteriores, preguntó, o por lo menos habló sobre planes sociales o ingreso ciudadano, de que había que controlar más. Nosotros testeamos el acuerdo o el desacuerdo con esa frase y lo que relevamos es que el 45% de los argentinos acuerda con la frase que planteó Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que está teniendo la capacidad de interpelar a los propios electores, pero también a una franja que antes estaba de intermedio, indeciso, por lo menos no estaba próxima a la sensibilidad. Sí, esa tercera parte oscilante en cualquier marco electoral, ¿no? Esa tercera parte oscilante, bueno, es lo que está logrando hacer a partir de plantear encuadres, registrar discursividades nuevas, plantear o interpelar a los sectores medios. Me parece que eso es lo importante para el Frente de Todos. Y poniéndolo en perspectiva electoral, el Frente de Todos hoy es una fuerza política que está teniendo entre el 30 y 35% de los votos. Así que no es un caudal menor de cara al 2023.
Bueno, buenísimo lo que planteaste, me vamos a seguir convocando porque acá el ritmo que tiene semana tras semana es vertiginoso. Es vertiginoso, es complejo y realmente la interpretación de la realidad... Lo que sí sabemos, cerramos con esto si te parece, lo que sí sabemos que cuando Cristina Fernández de Kirchner habla, no necesita llamar a los medios. No, lo hace directamente en Twitter. Y y la mayoría de los medios opositores al pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner no pierden una palabra, un segundo de lo que conversa, más allá de su espíritu crítico. Que yo creo que si Mauricio Macri sale a hablar, bueno, lo toman algunos medios y demás, pero en la forma con que está la agenda Cristina Fernández de Kirchner en el último tiempo es impresionante, ¿no? Sí, claramente es el centro gravitacional de la política argentina, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significa esto? Que genera adhesiones y rechazos. Genera adhesiones del ecosistema propio y genera los rechazos en el ecosistema rival. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Julián. Gustavo. Señores, no se vayan, que en instantes con el doctor Palomino vamos a hablar de derecho canábico. Miren qué escenario, cómo tenemos que nosotros cambiar el chip y saber qué es lo que está pasando, bueno, con la ley de cannabis medicinal. Yo lo prometí. Señores, le digo a muchos que nos siguen acá en Feedback, tenemos que cambiar el chip, tenemos que aprender a escuchar, ¿sí? Lo mejor de la comunicación es desarrollar la capacidad de escucha. Derecho canábico o como introducción, para que entremos en clima, seguro que nos va a llevar a otros programas, la ley de cannabis medicinal y estamos con, como lo comenté, el doctor Palomino. Muchísimas gracias por estar en el programa. A ver, estás por cerrar un libro. Gracias por la invitación también. Por supuesto, gracias por estar acá. Estás por presentar un libro y demás. Y obviamente, como toda rama del derecho, empieza a transformarse en una especialidad porque, bueno, existen derechos y obligaciones de las partes. Totalmente. Y también existe mucha desinformación al respecto. Y a mí lo que me pasó también como abogado al momento de ir a buscar, bueno, quiero buscar normativa vinculada. Está todo disperso. Ajá. Y lo que más se encuentra generalmente es normativa vinculada al derecho penal. Bien. Que viene de esto, ya que desde el año 89 en la Argentina, que se sancionó la ley de estupefacientes, la 23737, que sigue igual vigente y sin modificaciones a pesar de haber habido 2 fallos. Desde ese momento hasta ahora el cannabis está prohibido, incluido en la lista de sustancias más peligrosas del Poder Ejecutivo, por lo tanto se castiga desde la tenencia para consumo, tenencia simple e incluso... ¿Se castiga tenencia para consumo? Sí, se castiga. Disculpame, yo me acuerdo de haber entrevistado a un colega tuyo que había fallos que decían que habían 3 características, que no tenías que hacer ostentación, que sea para consumo propio y que no lo comercialices. Bueno, ¿es tal cual o cambió eso? Eso ya no es tan así. Lo que se usa en realidad es la doctrina del fallo Basterrica y el fallo Arriola. Sí. Y ahora vamos a hablar del fallo Macame, que es el más reciente de la Corte. Sí. Pero el fallo Basterrica y el fallo Arriola lo que en realidad enaltecen es el principio de reserva, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral y el orden público están exentas de la autoridad de los magistrados, siempre que no afecten a terceros. Bien. Y ahí es donde entraba un poco la ruleta judicial de quien te toque. Para algún juez... ¿Que afecta a terceros? Que el humo salga de tu balcón y le suba al balcón del vecino podía llegar a ser afectar a terceros. Te voy a contar algo, por eso no alcanzan los programas, no te asustes. En los consorcios estoy escuchando ese tipo de problemas. El vecino de tal piso tira el humo y yo no quiero fumarlo, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahora para quien se encuentre inscripto en el registro del programa de cannabis y el cultivo y la tenencia de ese cannabis sea legal por este registro,
esa persona podría decirle tranquilamente a su vecino, bueno, esto es parte de la normal tolerancia entre vecinos. Bien. Así como yo me banco el olor al churrasco, por ejemplo. Sí, el olor al churrasco o el olor al cigarrillo. Exactamente. Sí. O sea, en todo caso sería por olores molestos y nada más. Claro, esto viene acarreado por la cuestión ilegal y por la desinformación. La gente piensa que por ahí, porque si le entra un poco de olor por la puerta, puede llegar a quedar, en un estado... Pero no es un dato menor, ¿eh? No es un dato menor porque lo escuché. Está pasando, y hay quejas también. Lo escuché esta semana. Bien, volvamos. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, contanos un poco. El fallo Macame es muy reciente, es de esta semana. En lo particular a mí me dejó con un poquito de sabor amargo. Yo esperaba ahí... Sí, esperaba que la Corte se expida de otra manera, pero si analizamos el porqué de este fallo, este es un fallo que habla del acceso a la salud, pero no el acceso a la salud de cualquiera, el acceso a la salud de los menores. Sí. Y al tratarse de acceso a la salud de los menores y al tratarse de cannabis, siendo el cannabis tan polémico todavía, era lógico que el Estado, haciendo en realidad alusión al interés superior del niño, considere que es razonable un control judicial, un control estatal. Bien. ¿Sí? Por ahí si hubiera sido el fallo aún mayor, por ahí la Corte se hubiera tenido que expedir distinto. O por ahí tendría que haber sido un poco más rica en la exposición de motivos. Bien. Pero esto es una presunción nada más, o es una... Bueno, contá un poquito, ¿en qué ¿Qué fue lo que pasó? A ver, había un chico que tenía una patología. En realidad esta asociación de madres de Santa Fe lo que hace es, en primer lugar, pedir por la despenalización del autocultivo. Bien. Pero en el transcurso salió la ley de cannabis medicinal, se reglamentó. Se abrió un registro. Bien. Y la Corte dijo, ya no es más ilegal. Bien. En realidad los juzgados antes dijeron ya no es más ilegal, ahora tenés un registro. Bien. Lo que argumentaron estas madres es... Yo no me quiero inscribir. No me quiero inscribir, no quiero inscribirme porque inscribirme resultaría, hasta más allá de la cuestión que pueda llegar a ser persecutorio y que no haya otro registro de pacientes. Independientemente de eso, el registro atentaba contra el acceso gratuito porque hoy no hay médicos que lo hagan gratuitamente o hay muy pocos. Entonces, estás hablando de salud pública ahora. Estoy hablando de que la ley de cannabis medicinal garantiza el acceso al cannabis a través de hospitales públicos, medicinas. Por eso, vamos a la salud pública. Estamos hablando de acceso a la salud y de una cuestión de salud pública. Pero también. Para determinadas patologías. Para cualquier patología. La nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal dice que va a poder acceder cualquier paciente al cual le sea indicado un tratamiento con cannabis. Sea prescripto por el médico. Exactamente. O sea, tiene que haber prescripción médica. Sí o sí. No decir yo, me voy a curar del dolor de muela con cannabis. No. Tiene que haber una prescripción médica. Bien. Y este médico tiene que estar vinculado al programa y vincularse con el paciente. Un médico que está formado en cuanto a las cualidades terapéuticas. No sé si está formado. Lo único que le pide el programa es la matrícula. Bien. Con lo cual, eso me hace dudar de la forma... Si le pide, está bien, te hace dudar la matrícula, pero le pide la matrícula y el día de mañana tiene un problema... Por supuesto, pero no les pide una especialización en cannabis. Bien. No les pide, y de hecho las carreras de grado de medicina... Vos como abogado, está bien, me estás hablando mucho como abogado, pero hagamos empatía con el médico. Vamos a hablar con el médico. Cuando tiene que poner el sellito y la firma, ¿sí? El sellito y la firma. Me imagino que si no tiene formación, arriesgarse para que el día de mañana algún otro abogado que no tiene la posición tuya, que tenga un espíritu penalista, un espíritu condenatorio y demás, decir, bueno, me tengo que cuidar. Porque sabemos que en la medicina están los juicios de mala praxis y la industria de los juicios de mala praxis. Hay mala praxis real y a veces, entonces no sea cuestión que también caiga en ese terreno. Igual hay muchísimos más médicos de lo que vos te pensás por ahí, porque uno se imagina, no deben ser tantos. Son un montón de médicos inscriptos. Pero yo no digo eso. Más allá del negocio, pero no hay tanta responsabilidad en realidad. Porque más allá del consentimiento bilateral informado y de habilitar al paciente, si uno se remite a los estudios médicos, el cannabis es algo que no tiene dosis letal. Por ejemplo, a diferencia del paracetamol. Exactamente, que hoy muchas drogas en exceso. Exactamente, el cannabis no tiene dosis letal, tampoco, salvo que tengan... La rama de los antibióticos entra en esa característica de peligrosidad. Exactamente, igual esto estaría mejor que lo hable un médico, pero un farmacéutico que... La realidad es que no hay una dosis letal. La responsabilidad que más miedo tenían los médicos y lo que más me consultaban al principio antes de inscribirse en el programa era qué pasa si esta persona, por ejemplo, vende el cannabis que cultiva. Tengo responsabilidad sobre eso y obviamente eso no correría como responsabilidad del médico. Es decir, que no era una responsabilidad tan profesional en el sentido de una mala praxis, sino tenían más miedo de qué podía hacer el paciente con el cannabis que producía habilitado por él.
Bien. Bueno, y cerremos un poco la idea. Bueno, ¿cuál es la dirección en que va, bueno, que se empiezan a abordar distintas patologías con el cannabis? Hoy se están empezando a abordar un montón de patologías. De hecho, también consideramos, y quienes militamos esta causa también hablamos de una concepción amplia de salud, como dijo la Organización Mundial justamente de la Salud, no como la ausencia de una enfermedad, sino como un estado de bienestar psicofísico, que tiene que ver más con las elecciones adultas, pues si no está constante la patologización. Y ahora va en camino, salió una ley industrial, que si quieren otro día lo podemos charlar también, la 27669. Bueno, con la ley industrial yo mencioné a Manuel Belgrano. Él fue el que lo instaló, porque algunos dicen... El primer cañamero argentino. Manuel Belgrano venía allá de la cultura europea, y él sabía muy bien que quería llenar la Argentina de cáñamo porque sus fibras eran súper ricas para producir más de 5.000 productos, entre biocombustibles, ahora... Industria de la madera. Henry Ford hizo un auto, creo que era en 1960, si no me equivoco, 100% hecho en cáñamo y funcionaba en base a biocombustible hecho de cáñamo. Qué interesante. Nunca prosperó igual. Qué interesante. No, pero igual, qué interesante. Bueno, eso porque también, para ver que desde ese momento también había intereses contrapuestos a esto. Y que no estuvo prohibida siempre esta planta. Claro. No hace más de 60 años que empezó a plantearse esta guerra contra esta planta que se utiliza hace 12.000 años con fines terapéuticos, lúdicos, meditativos, si me querés decir. Pero comenzó hace no mucho tiempo, pero comenzó con una campaña muy bien paga de publicidad prohibicionista para que hoy sea necesario tener que salir a explicar que un usuario de cannabis no es un delincuente. Muchísimas gracias. Por favor. Señores, un pequeño corte, no te vayas, ya en instantes continuamos con Mariela Blanco. Estamos en el último bloque de Feedback con Mariela Blanco. Bueno, un placer compartir contigo, Mariela. Un gusto. Y sabiendo que también tenemos como intereses comunes en esto de la historia, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Pero si te parece, primero vamos a decir de qué vamos a hablar y después vamos a un auspiciante. ¿Arte funerario te gusta? Arte funerario. Sí. Bueno, señores, vamos a esta pauta y vamos a comenzar a hablar de la importancia de nuestro patrimonio cultural dentro del arte funerario. Garantizar te acompaña si sos monotributista o responsable inscripto. Ahora podés financiar tu proyecto o negocio con un crédito online de hasta 1,5 millones de pesos. Con Garantizar Digital podés acceder a tasas, montos y plazos de pago a tu alcance. Ingresá a www.garantizar.com.ar y obtené la garantía que te permite financiarte 100% online y desde cualquier punto del país. Con Garantizar Digital vos podés. Bueno, Mariela, realmente el tema de la cultura, cuando uno recorre, me ha tocado una visita guiada, siempre en todos los países, en los cementerios, pero el cementerio de La Recoleta tiene muchas características y tipicidades. Bueno, contanos un poco vos, sí. Y si tenemos imágenes también, ¿no? Hay imágenes, ¿sí? Yo suelo ir, ¿viste? Sí. Me divierto yendo los domingos, por ejemplo, sí. Porque siempre descubro cosas nuevas, ¿no? Bien. En este cementerio, en esta necrópolis que tiene unas 350.000 almas y que tiene 2 periodos, ¿no? Tiene 1822, cuando por una cuestión de higiene se decide que esté este enterratorio, y una etapa que coincide con nuestra Belle Époque, 1881, donde las principales familias aristocráticas deciden hacer grandes bóvedas como las que estamos viendo. Imágenes. Ahora sí podemos ir al anterior, porque es un recorte de día. Bueno, esto obviamente es una... El tema del libro de los muertos. Medio que genera impacto el libro de los muertos, pero tiene... Fue una noticia de esta semana, que toda la gente ya la vio, no vamos a abundar en esto, pero me pareció interesante poder pensar por qué se hace noticia. Tiene que ver con que la humanidad siempre buscó de qué forma se podía trascender, qué hay más allá, ¿no? Y es la conexión que yo quiero hacer con estas bóvedas tan impactantes que estamos viendo, que uno se pregunta. Acá tenemos la primera, a ver. Con estos escaleras y subsuelos que hay hacia abajo, estas bóvedas familiares que a veces pueden alojar hasta 300 ataúdes, digo. Hay una escalera al cielo que vincula directamente
estas bóvedas millonarias con una cuestión de trascendencia. ¿Qué es lo que tiene de bello este cementerio de la Recoleta que atrae a estudiantes de todo el mundo? Sí, turistas genera un atractivo. Mirá lo que es, ¿no? Dijiste Escaleras al Cielo, me hiciste acordar una canción de Led Zeppelin, ¿no? Y bueno, vos sabés que esto se lo debo a una amiga mía muy estudiosa de este tema del arte funerario, que es Diana Yerpe, que me cuenta, ¿no?, que la palabra cementerio viene de una palabra griega que significa dormitorio. Bien. Yo, que soy una estudiante de los palacios de la aristocracia porteña, que recorro las embajadas, etcétera, dije, bueno, a ver cómo eran los dormitorios entonces de esta high society, si se quiere decir, de la Belle Époque. Y acá es donde empiezo a encontrar un mundo, un lenguaje nuevo. Acá están los principales expositores del arte funerario. Christoffersen, el mismo que hizo el Palacio San Martín, no solamente está allí su cuerpo descansando, sino que tiene obras importantes. Y la pregunta que te hago, esto es la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Cuando a Michelangelo Buonarroti, toda, llamémoslo si querés así, la aristocracia europea le pedía una serie de estatuas para la gloria eterna, ¿no? Totalmente. Bueno, hay leyendas, ¿no?, que ya entraríamos hasta en los cabrosos, de gente que hubo un sereno, por ejemplo, que decidió hacer su tumba y cuando la tuvo terminada era tan bella que directamente se suicidó para habitarla, ¿no? Hay de este tipo de leyendas que tiene que ver también con ese otro patrimonio que es el intangible, sí, estos mitos y leyendas que circulan en la ciudad, y que a mí me parece fascinante además la simbología que está presente. Por ejemplo, vas a ver columnas truncas, sí, vas a ver coronas. Las coronas tienen que ver con lo circular, ¿no? Sí. Con la vida eterna. La columna trunca con la vida que se termina. Las teas o las antorchas, así mirando hacia abajo, que tiene que ver también con la vida que se apaga, con la vida que termina. Hay mucha simbología, ¿no? Muchísima simbología, y ni te cuento, bueno, lo que es toda la presencia de la imaginería masónica, ¿no? ¿Ah, sí? Muchísimo, muchísimo. Bien, entonces dijimos, antorchas para abajo, ¿qué significa? Eso es la vida que se apaga. Vida que se apaga. Columna partida. La columna partida es la vida que se trunca. Y después tenés una clepsidra alada, que es el tiempo que se va, ¿no? El tiempo que vuela. Qué bueno saber interpretar los símbolos. Es muy interesante. Yo lo recomiendo porque además es un paseo que es gratuito. Cualquiera puede ir, entrar, conocer, sacar fotos. La verdad que es un lugar que, a diferencia de otros cementerios donde uno va y siente escalofríos o cuestiones raras, esto es un museo al aire libre. Es un museo al aire libre. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Señores, bueno, un placer haber compartido con ustedes. ¿Vieron el dinamismo que tuvo el programa el día de hoy? Bueno, nos vemos la semana que viene acá en Feedback. Chao. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina.